día, mis buenos días, buenas tardes, compañeros. Hoy a mi grupo y yo le vamos a presentar la descolonización y el tercer mundo. A mí me tocó hablar sobre el capitalismo y el comunismo en este caso. El capitalismo, más que todo, es cuando fue, bueno, primero concentremos en lo principal. Fue durante la Guerra Fría. Y ustedes se preguntan, ¿qué fue la Guerra Fría? Fue un proceso en el cual no hubo ataque directo entre países, sino entre potencias, en la cual era un país. La cual una fue la Unión Soviética y la otra fue Estados Unidos. Y tuvo un plazo muy largo que fue desde 1945 hasta 1981, que fue donde la Unión Soviética se separó. Y también vamos a hablar del comunismo, que según Mao Zedong, conocido como maoísmo, es una forma particular de adaptarse a las condiciones, o sea, en pocas palabras, que el comunismo en sí era que todos tenían lo mismo. Por ejemplo, si uno tenía 5 terrenos, el vecino de al lado también tenía 5 terrenos, ya que el gobierno en sí quería eso, que todo fuera igual para todos. Pero eso causó una desigualdad económica, la cual causó demasiados problemas en ese entonces. Ya, las características del capitalismo durante la Guerra Fría. La competencia económica y militar. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como dije, la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos era del lado del capitalismo y la Unión Soviética del lado del comunismo. En este caso, Estados Unidos tenía una competencia económica con la Unión Soviética, ya que entre ellos dos querían, por decirlo así, dominar gran parte del mundo, porque ellos querían ser los mejores, en pocas palabras. Y en eso fue cuando en la carrera armamentista, los Estados Unidos y sus aliados invirtieron enormes recursos para poder mejorar en sí tanto a sus soldados como para ellos. Beneficiaron los dos. También tenemos la prosperidad económica, en la cual fue el crecimiento excesivo y el consumo de plata en ese entonces con el capitalismo. La política de contención. La política de contención. Estados Unidos implementó políticas para contener la expansión del comunismo, incluyendo la economía y militar. La propaganda y guerra cultural. Los gobiernos de Estados Unidos promovieron activamente el capitalismo, ya que, como digo, ellos eran de ese bando y preferían 1000 veces que todos no tuvieran lo mismo, pero a la vez tuvieran ciertas necesidades iguales. Y también la competencia del comunismo. Voy a hablar de los principios ideológicos que eso es del comunismo. La revolución agraria. ¿Qué es la revolución agraria? Cuando Mao Zedong fue el que dijo, tengo una gran idea, voy a explotar a los agricultores. ¿Por qué? Porque China más que todo es una zona rural, ya que teniendo en cuenta eso, quiso aprovecharse de eso, más que todo de los agricultores. También tenemos la lucha de clases. ¿Por qué lucha de clases? Porque, como digo, el comunismo quería todo para todos, y al tener eso, había personas que querían más que otras. Y al tener eso creaba muchos conflictos tanto entre esas personas contra la autarquía y la autosuficiencia. En pocas palabras, que dependían demasiado del comercio exterior, ya que con ellos solo no podían tener tantos recursos. Ahora le paso con mi compañera Luzma. Ya les voy a hablar sobre la doctrina Reagan. La doctrina Reagan o el reaganismo fue una doctrina política exterior creada por Ronald Reagan e influenciada por los Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan para combatir la influencia mundial ejercida por la Unión Soviética durante los últimos años. Durante ese periodo, el gobierno estadounidense proveyó, tanto abierta como clandestinamente, como decía, durante ese periodo el gobierno estadounidense proveyó, tanto abierta como clandestinamente, ayuda a
a guerrillas anticomunistas y grupos insurgentes. En África, Asia y Latinoamérica buscan disminuir la influencia soviética y su objetivo era potenciar el establecimiento de sistemas políticos y económicos. Me pasa como que me viene de risa. Yo les voy a hablar acerca de la era de Gorbachov. Mikhail Gorbachov es una de las figuras más destacadas y contradictorias del siglo XX. Encabezó la Unión Soviética por casi 7 años, en el cual estuvo como secretario general del Comité del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985 a 1991. También estuvo como el sexto en la historia del Estado y como presidente de la URSS en 1990 a 1991. Fue considerado como el primer y último gobernante de la URSS. Gorbachov tenía partidarios y detractores. Los partidarios lo consideraban como una persona que llevó la democracia y la libertad a un país cerrado. Sin embargo, los detractores se dedicaban a criticarlos y no querían aceptar que pues a él lo conocieran como el que puso fin a la superpotencia. Ahora les voy a hablar sobre la biografía. ¿Quién fue? Fue un político y abogado que nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, en la región de Strovopol, en el sureste de Rusia. Nació en el seno de una familia humilde que se dedicaba a las labores agrícolas. Su padre Sergei fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y su madre María trabajaba en una granja colectiva. Su infancia la pasó con sus abuelos maternos, en el cual tanto él como su familia pasaron una hambruna soviética. En 1950 empieza sus estudios en la Universidad de Derecho en Moscú. En 1952 él pertenece al Partido Comunista de la Unión Soviética, y en 1957 contrajo matrimonio con Raisa, con quien tuvo una hija llamada Irina. A finales de la década de 1970, él y su familia se trasladan a Moscú, en el cual él consigue pertenecer y ser miembro del buró político junto con Andropov. Luego, en el 11 de marzo de 1985 fue nombrado como secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Empezó su mandato en marzo de 1985. Pues él tenía una preocupación por el estancamiento económico, político y cultural que tenía pues el país, en el cual él en su gobierno disolvió el estado policial, acabó con la censura de prensa y la represión a la oposición. Firmó el contrato de INF en 1987 con Ronald, que era el presidente de Estados Unidos. Los principales logros de Mikhail Gorbachov fue que redujo la cantidad de armamento nuclear. Ahí fue donde firmó el contrato de INF con el presidente de Estados Unidos. Dejó que el muro de Berlín cayese y pues también puso fin a la Guerra Fría. Los premios ganados fue que en 1989 recibió la Medalla de la Paz. El 19 de mayo de 1989 se le concedió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, y por último el 16 de octubre de 1990 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Mikhail Gorbachov falleció el 20 de agosto del 2022, hace 2 años,
en el cual su partido, bueno, una de sus frases era, se puede oprimir, obligar, sobornar, quebrantar o destrozar, pero solo durante un tiempo. Le doy paso. A mí me tocó el tema sobre la tecnología del Spoon. Fue creada por Sergio Kubik el 8 de octubre de 1957 en la Universidad de la UTC, en lo cual la tecnología fue basada en los vectores que permiten la creación de la forma soviética. La Unión Soviética fue un progreso en el Sputnik 2, como el segundo satélite de una señal. En Japón fueron contratados por unas vacunas que forman una rapidez y eficaz. Le paso con mi compañera Michelle. La economía mundial. La economía estaba con... No, para ahí, bueno. Ya, la economía estaba controlada y dirigida por el Estado y se apoyaba de iniciativas de pequeños empresarios. La revolución tecnológica se contribuyeron a hacer más eficientes algunos factores en la guerra, como la logística militar, la computadora, el láser, el internet, el transmisor GPS.